Bien, vamos a continuar entonces con el estudio que estamos llevando del sexto sello. Estamos con Guillermo Miller. De Guillermo Miller miramos las reglas de interpretación que el Señor le enseñó a Guillermo Miller. Y ahora estamos cogiendo esas reglas de interpretación, poniéndolas en práctica, estudiando el tema del sexto sello, eventos internos, que es el mensaje de la Iglesia de Filadelfia. Y de ahí elegimos la primera parte. Entonces ya lo vamos a leer. Vamos a mirar en qué es lo que estamos estudiando para recordar. Dejamos por ahí un ejercicio y ahorita si alguien participó, pues puede compartir lo que encontró. Bien, vamos un momentito aquí a recordar para enlazarnos. Recordemos que estamos en Apocalipsis 3, 7 principalmente. ¿Listo? A ver, Y Apocalipsis 3, 7, pues la primera partecita del mensaje a Filadelfia, que dice lo siguiente: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre. Entonces, nuestro objetivo, aplicando las reglas de interpretación que el Señor le enseñó a Guillermo Miller, estamos tratando de saber a qué se refiere el Señor con la llave de David, con esa expresión. ¿Ok? Entonces, empezamos a aplicar las diferentes reglas, que son 14 reglas. eh, digamos, las reglas principales son las siguientes. Vamos a repasarlas aquí. La primera, donde dice que cada palabra debe guardar la debida relación con el tema presentado en la Biblia, o sea que cada palabra tiene un contexto. ¿Listo? Estamos estudiando la llave de David en el contexto del mensaje a la Odisea. Perdón, en contexto del mensaje a Filadelfia. Me cruzaban los cables. Mensaje a Filadelfia. Ese es el tema y ese es el contexto. Entonces eso nos da un campo de acción de pensamiento para no salirnos de ahí y empezar de pronto a pensar otras cosas que nada que tienen que ver con el tema. Entonces, esta es la primera regla de interpretación. Otra importante, central, que debemos tener en cuenta es que la escritura debe ser su propio expositor. Esa es la quinta regla. O sea, en la Biblia se explica a sí misma, como él lo escribió, es regla de sí misma. El Señor dejó como un rompecabezas gigante para poder armarlo con su palabra, y eso pues nos corresponde a nosotros. Él lo quiso que fuera así. Otra regla importante que estamos aplicando es la número 12, que es cuando encontramos símbolos en la profecía, en la Biblia. Dice, rastrea esa palabra a través de toda tu Biblia. Y eso es lo que estamos haciendo. Empezamos por la palabra llave, ¿no? Para entender qué es la llave de David, pues primero debemos entender qué quiere decir el Señor llave con la palabra llave, ¿sí? ¿Qué quiere decir el Señor? ¿Qué información está dando con la palabra llave en sentido figurado? Em, y de ahí entonces nosotros empezamos a trabajar en unas preguntas aquí para aplicar esas reglas. ¿Cuál es el tema principal? Entonces todos estuvimos de acuerdo que el mensaje a la iglesia de Filadelfia es el tema principal, o sea, el mensaje dirigido a la generación que vivió entre 1755 y 1888 principalmente. Otra pregunta que hicimos aplicando la regla número 6 y la regla número 5, que la Biblia se explica a sí mismo, y la número 11 para saber si es literal o figurado. Entonces, la pregunta que hicimos es que si esas llaves de David era literal o figurado. Todos estuvimos de acuerdo en que era figurado, es un símbolo, o sea, no es algo literal que David tenía una llave y se la dejó al Señor Jesús y así, no. Es algo figurado, ¿ok? Una metáfora. Y ahora estamos en la palabra llave. ¿Qué significa la palabra llave? Abajo ustedes encuentran las ideas que todos aportamos. ¿Listo? Revelación, acceso, una pieza que falta, control, poder, potestad, majestad. Esas son todas digamos, las ideas que se nos vinieron a la mente leyendo los versículos
que usamos. Usamos 3 versículos, la vez pasada alcanzamos a usar 3. Recordemos que uno puede tomar alguna herramienta en internet o en su Biblia y escribir la palabra llave y usted va a repasar cada uno de sus versículos a ver en dónde le da a usted ideas o dónde la palabra se explica a sí misma de lo que significa una llave en sentido figurado. ¿Listo? Entonces vimos 3 versículos. Este Apocalipsis 1, 17 y 18, donde dice que el Señor Jesús tiene las llaves de la muerte y del Hades. Ahí se usa la palabra llaves en sentido figurado. ¿Ok? Luego vimos el de Mateo 16, 18 al 19, donde dice que yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Aquí también hay otra vez se utiliza el Señor Jesús la palabra llaves en sentido figurado, ¿sí? No es literal, no es que le dio a Pedro una llave literalmente y Pedro se la guardó a los apóstoles y así por generaciones. No, es un sentido figurado. Y vimos también otro versículo al final que es este: ay de vosotros intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave del conocimiento, vosotros mismos no entrasteis y a los que estaban entrando se lo impedisteis. Lucas 11:52. Y luego el siguiente ejercicio es que nosotros vamos a reemplazar cada una de estas palabras en los 3 versículos que leímos, y la que tenga mejor sentido, con esa nos vamos quedando. Todavía no hemos encontrado un versículo donde la Biblia diga la llave es esto, pero por los versículos que vamos leyendo vamos deduciendo, vamos teniendo ideas de qué es lo que puede representar la palabra llave. Aún nos falta revisar un versículo clave allí que lo vamos a revisar luego. Pero entonces vamos a preguntar de estos 3 versículos, solo estos 3 que ustedes, si alguno hizo el ejercicio de reemplazar estas palabras, quisiera compartir cuál es la palabra que a usted le encajó más en esos 3 versículos, si es tan amable. Yo sé que una persona lo hizo porque preguntó esta semana, entonces eh, puede participar. Si alguien más lo hizo, pues usted puede decir, bueno, yo encontré que la palabra tal es la que más se acomoda. O si usted encontró otra palabra que significa llave, pues puede compartirlo. ¿Sí? La idea es que con estos 3 versículos vamos a hacer el ejercicio a ver si cuadra esta palabra. Entonces vamos a esperar aquí a alguien que quiere compartirnos. Sí, bueno, yo estuve estudiando. Al principio creía les cuento que empecé como a mirar la palabra control y autoridad, pero yo me fui más con la palabra autoridad, aunque las dos, poniendo la palabra control y autoridad en los 3 versículos, que era Lucas 11:52, Mateo 16 y Apocalipsis 1, pues cuadraban, ¿no? Pero bueno, como estoy aprendiendo, ¿no? Cada vez uno aprende como más a estudiar, y yo quería hacer un estudio pues bien con el Señor Jesús, ¿no? Y empecé a buscar el sustento bíblico, ¿no? Entonces me fui solo con la palabra autoridad, porque era la que me era más clara cuando empecé a estudiar. Entonces empecé a ver, por ejemplo, a entenderla, ¿no? Entonces vi que sí cuadraba cuando yo leía los 3 versículos, ¿no? Entonces empecé primero como a entenderla y empecé a ver las diferencias, ¿no? Entre poder y autoridad, ¿no? Porque uno dice, no, pues autoridad es como parecido a poder, pero sí hay diferencias, ¿no? Entonces yo busqué que, por ejemplo, una diferencia es que poder es como una capacidad, pero la autoridad es una habilidad. Ahí es cuando uno ve que es una habilidad, es algo que da el Señor, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues el poder puede adquirirse, mientras que la autoridad depende de la habilidad de una persona a poder influir sobre otros. Empecé a ver como más, a entender más esa palabra autoridad. Em, por ejemplo, vi también que la palabra poder, para diferenciarlas bien de la palabra autoridad, la palabra poder viene del latín potere, que a su vez tiene la raíz y significa dueño o amo.
Entonces yo empecé a ver como, yo bueno, pues no sé por qué, pues el único dueño, digamos, es nuestro Señor Jesús. Acá hay algo que no sé si es que Él pueda dar ese poder, no puede ser que sí, pero me iba más por la palabra autoridad, me seguía yendo por esa palabra. Y la autoridad investigándola viene del latín autócritas, que significa aumentar algo, hacer progresar alguna cosa. Entonces, para mí iba teniendo más sentido, ¿no? Que fuera esa palabra autoridad, lo que significara la palabra llave, ¿no? Entonces me fui, pues con la ayuda del Señor, me mostró el versículo Juan 10:18, que se los voy a leer. Dice que la vida, ¿no? Dice, nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Ahí está hablando de la vida. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces, eso me abrió mucho el entendimiento a mí porque primero ahí nombra la palabra autoridad, que el Señor tiene autoridad para darla y para tomarla de nuevo, refiriéndose a la vida. Y que es un mandamiento que recibió del Padre. Entonces, pues, respecto a lo que estábamos hablando la vez pasada, que él da la llave a alguien, pues es algo que él recibió del Padre y así como lo que él recibe del Padre, él también no lo puede dar a nosotros, ¿no? También dice en Apocalipsis, dice porque autoridad y control, o sea, bueno, yo analizaba antes de leer Apocalipsis, autoridad y control, las dos juntas, se aplica más a los textos, ¿no? Pero empecé a ver, no, es autoridad, o sea, estoy empezando como a aprender a que tengo que encontrar, que es lo que pues dice Guillermo Miller, tenemos que encontrar el sustento bíblico a lo que nosotros también se nos viene a la cabeza, ¿no? Cómo empezar a diferenciar en lo que de pronto pensamientos que se nos vienen a la cabeza, pero hacerlos con un argumento bueno que es un escrito está, la palabra de Dios, ¿no? Entonces, yo veo aquí, por ejemplo, en Isaías 37, otro versículo, que el Señor le da una autoridad a un señor llamado Eliakim, que era un mayordomo real de la casa en la época del rey Ezequías. Él le da las llaves de la casa de David. Entonces, me imaginaba yo también es como cuando empieza uno digamos que tú te vas de viaje, tú le das las llaves a alguien para que te cuide la casa o para que vaya y rigue las plantas o algo pase o algo se necesite. Entonces tú le das las llaves a esa persona, ¿no? Estoy hablando como algo literal, pero yo lo llevé a algo simbólico porque lo tenemos que ver desde la parte simbólica, ¿no? Entonces tú le estás dando en cierta forma la autoridad a una persona porque al tener las llaves, si pasa algo o alguna cosa, tú estás lejos. Entonces es como algo, la autoridad que tú le das sobre tu casa en algunos aspectos a esa persona. Y asimismo es cuando el Señor se le da las llaves a alguien. En este caso, en Isaías 37 se las dio a Eliaquina, este mayordomo real. También a los discípulos, yo pensaba, le dieron esa autoridad que nos habla en Juan 10:18, de resucitar, es algo que yo meditaba. Entonces es como el Señor ejerciendo eso por medio de nosotros, pero Él da esa autoridad, ¿no? Que habla en Juan 10:18. Y termino, a ver, espérenme un segundo, sí, con Lucas 10:17-19. Dice, los 70 regresaron con gozo, diciendo, Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Mirad, os he dado autoridad, dice ya el Señor Jesús, os he dado autoridad para hollar sobre serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo y nada os hará daño. Y él les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, sin embargo no os regocijéis en esto, de que los espíritus se os sometan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Entonces con esto pues yo como que más confirmo que ahí la palabra es autoridad, ¿no? Porque es el Señor el que la da, eh, estudiando acá pues lo que signifique, ¿no? También que es tener las llaves
de la casa de David. Ok. Bueno, entonces la hermana Jessica, ella encontró autoridad, o sea, ella dice que le cuadró más autoridad. Entonces usted sencillamente cambia acá esto es una paráfrasis lo que no hace. La autoridad, esto no es ningún delito hacer este ejercicio, usted lo puede hacer en un cuaderno, ¿sí? Y le cambia la palabra llave por la palabra autoridad, ¿ok? Eso fue lo que hizo Guillermo Miller, así tal cual. Entonces él cogía, anotaba el versículo, le cambiaba la palabra, el símbolo, por lo que era lo que significaba. Entonces él analizaba el versículo y dice, pues, me cuadra, no me cuadra, ¿sí? Así hacía. Y así hasta que encontraba la evidencia bíblica como tal en otro versículo. Bueno, vamos a dejarlo por ahora, autoridad. ¿Listo? Usted se va al siguiente versículo y acá dice, yo te daré, puede ser la autoridad. Usted lo cambia acá. Del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. ¿Sí? Ahorita vamos a ver la Biblia qué dice. Vamos a dejar la autoridad aquí solo para probar. Bueno, hay de vosotros intérpretes de la ley porque habéis quitado la autoridad del conocimiento. Bueno, ustedes dirán, no sé si hay otra opinión, alguien más lo hizo. Podemos acá probar otras palabras. Bueno, bueno, la hermana Carito creo que ella lo quería hacer, pero no está. Bueno, listo. Entonces vamos a continuar. A ver cómo resolvemos esto. ¿Será autoridad? ¿Será otra palabra? ¿Será algo similar? Vamos a mirarlo entonces, vamos a seguir. Nos falta un versículo que no hemos mirado, donde aparece la palabra llave. Vamos a leerlo en su contexto, que es un versículo que también encontró la hermana Jessica. Eso está en Isaías 22. Vamos a leerlo, toda la profecía que se le dio a Isaías, porque es una profecía. Y eso está en el Isaías 22 del 15 al 22. Entonces quisiera pedirle el favor a la hermana Lucy a ver si nos ayuda a leer esta porción. Es tan amable. Dice, así dice el Señor, Dios de los ejércitos. Anda, ve a ese mayordomo, a Sedna, que está encargado de la casa real, y dile, ¿qué es tuyo aquí y a quién tienes aquí, que te has labrado aquí un sepulcro, como el que labra en alto un sepulcro, como el que esculpe una morada para sí en la peña? He aquí, oh hombre, el Señor te arrojará con violencia, te asirá firmemente, te enrollará bien como una pelota y te lanzará a una tierra muy espaciosa. Allí morirás y allí quedarán tus magníficos carros o tu vergüenza de la casa del Señor. Te depondré de tu cargo y te derribaré de tu puesto. Y sucederá en aquel día que llamaré a mi siervo Eliaquín, hijo de Hilcías, lo vestiré con tu túnica, con tu cinturón lo ceñiré, tu autoridad pondré en su mano y llegará a ser un padre para los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá. Entonces pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Cuando él abra, nadie cerrará. Cuando él cierre, nadie abrirá. Bueno, a mí me parece que ese versículo es paralelo de Apocalipsis 1, perdón, Apocalipsis 3, 7, el que estamos leyendo. Si notan, mire, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre. La misma expresión encontramos en Isaías 22. ¿Sí notan? Acá está la llave de la casa de David, ¿sí? También aparecen las llaves. Y además la expresión que dice, cuando él abra nadie cerrará y cuando él cierre nadie abrirá. Es una profecía paralela, ¿ok? ¿Qué es lo que está aconteciendo aquí? Esta profecía, o sea, es profético, pero está ocurriendo algo en ese tiempo, con un sujeto llamado Sebna, que es un
miembro de la casa real de Ezequías. En esa época estamos en el rey Ezequías. Voy a subrayar acá los personajes. Sebna. Y este personaje al parecer no se estaba portando muy bien. Entonces el Señor lo reprende y le dice, te voy a quitar de ahí, de esa casa real. Ya no vas a ser tú el encargado de la casa real. Era el encargado de la casa real, la casa del rey. Entonces le va a decir, te derribaré, ¿sí? El Señor te arrojará con violencia, te enrollará como una pelota y te lanzará a una tierra muy espaciosa. Y en cambio, él va a poner, el Señor dice, dictamina acá el Señor, que va a poner a un sujeto que se llama Eliakim, hijo de Hilcías. ¿Ok? Eliakim, hijo de Hilcías. Y él dice, lo voy a vestir con tu túnica, con tu cinturón, tu autoridad pondré en su mano y llegará a ser un padre para los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá. Y ahí viene la expresión que es paralela con lo que estamos estudiando. Entonces pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Cuando él abra, nadie cerrará. Cuando él cierre, nadie abrirá. Y esto se va a usar para una profecía. Sebna aquí va a representar, pues digo yo, no lo sé. Me parece que representa a Satanás. Si usted tiene otra idea, compártala. La verdad es un poco difícil, pero bueno, el Señor va revelando. Y Eliakim representa a Jesús. O sea, es una profecía que el Señor, y el Señor lo hace muchas veces, ¿no? Coge una situación que está aconteciendo actualmente y la va a proyectar como una profecía para el futuro. Eso lo hacía mucho allí en el momento en las vivencias del pueblo de Israel. Él coge una situación de lo que está viviendo Israel y arma una profecía de lo que va a suceder en el futuro. En este caso está hablando de Eliakim, que es un personaje, es un siervo del rey, pero él lo va a usar para proyectarlo a Jesús en el futuro. ¿Ok? Le va a dar algo, le va a dar el cargo de la casa real, que pues ya sabemos que cuando Jesús fue entronizado, pues se le dio ese dominio, esa potestad, el Padre le dio todo bajo sus pies. Y le dijo, adórenlo todos los ángeles. Sí, allí en Apocalipsis 5, 6. Entonces, inclusive en el momento de los sellos, antes de que el Señor abra los sellos, hay una entronización. Entonces el Padre le da todo el dominio a Jesús. Entonces, esta es una profecía que narra ese momento. ¿Sí? Y me sirve, claro está que me sirve porque me es un texto paralelo con Apocalipsis 3, 7. De aquí vamos a coger, ya explicamos un poco qué quiere decir esta profecía. Es una profecía mesiánica. Y escuche usted el nombre de Eliakim. ¿Qué significa Eliakim? Significa el Dios que resucita. O sea, es una evidencia de que esto apunta al Mesías, a un Mesías que va a venir. Entonces, en esta época, Isaías da esta profecía con Eliakim. Y es una oportunidad para el Señor señalar al Mesías. Y este hombre tenía ese nombre, Eliakim, que significa el Dios que resucita. O sea, es una clara referencia a Jesucristo. Entonces, este Eliakim, que representa a Jesucristo, le van a dar la llave de la casa de David. ¿Nota? O sea, que es un texto, pero es la misma profecía, solo que aquí dice el Padre, le voy a dar la llave de la casa de David. Y en Apocalipsis ya le dieron la llave a Jesús. ¿Sí entienden cómo es la cosa? Acá hay un cambio de tiempo. Este es profético porque no ha sucedido en Isaías 22. Le van a dar la llave de David. Y en Apocalipsis ya el Señor dice, ya la tengo. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, vamos a centrarnos solamente en el último versículo de Isaías 22 y vamos a compararlo con Apocalipsis 3, 7. La pregunta es, ¿qué información adicional nos entrega Isaías 22, 22 con respecto a Apocalipsis 3, 7? Entonces vamos a participar aquí los que estamos y vamos a leer los dos versículos en paralelo. Y el ejercicio es, trate usted de descubrir qué información me da adicional Isaías 22, 22. O está
lo mismo en ambos versículos. Vamos a ponerlos acá uno junto al otro. Isaías 22:22 dice, entonces pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, cuando él abra nadie cerrará, cuando él cierre nadie abrirá. Y Apocalipsis 3:7 dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre. Ahí están los dos versículos paralelos. Entonces, descubra usted qué información está en Isaías 22:22 que no está en Apocalipsis 3:7. Mírelo atentamente, con calma, y si ya lo descubrió, participa. Bueno, hoy estamos la hermana Luz y la hermana Jessie y la hermana Elcira. ¿Qué información adicional me entrega Isaías 22:22 que no aparece en Apocalipsis 3:7? Es un ejercicio de observación, de análisis. ¿Alguien? Bueno, ahí lo que primero que uno ve es que por ser una profecía, ahí dice pondré y en el otro ya la tiene, ¿no? Pero yo veo es sobre su hombro. Por ejemplo, no veo esa parte en Apocalipsis, ¿no? Bien, Señor le siga bendiciendo, hermana Jessica, muy bien. Sobre su hombro. Ahí está. Eso no está en Apocalipsis 3:7. Un datico adicional. O sea que Apocalipsis sí es la profecía y Isaías, pues, no es una profecía. Ambas son profecías. Ok. Entonces la diferencia es esa, sobre su hombro. Exactamente. Lo que pasa es que en Apocalipsis 3:7 en realidad, o sea, sí es una profecía, pero el Señor se presenta a la iglesia de Filadelfia como alguien que ya tiene la llave de David. ¿Sí notas? Porque acá está en futuro. Pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Futuro. Es profético. Sí, a ver, cuando uno, es que aquí está la confusión de pronto. Cuando uno dice la palabra profecía, uno ya dice, ay, eso es adivinar cosas del futuro. No, eso no es profecía. ¿Sí? Tenemos que quitarnos ese chip de que todo lo profético es del futuro. No. En la Biblia, una profecía es simplemente un mensaje del Señor. Ya, eso es todo, no es más. ¿Sí? Es que el enemigo ha distorsionado lo que es una profecía y lo ha puesto como que el profeta es el que está con una bola de cristal y es el que es un adivino. No, el profeta no es un adivino. Un profeta es aquel que porta un mensaje enviado del cielo, de parte de Dios, para su pueblo. Cualquier mensaje, que algunas veces son mensajes de lo que podría acontecer, eso es diferente, algunas veces. Pero otras veces el Señor envía mensajes de lo que está aconteciendo, pero que no es visible para nosotros. Entonces el Señor nos muestra qué está pasando. ¿Sí? Como cuando usted le dice al Señor, Señor, muéstrame qué está pasando. ¿Sí? Hay algo aquí que no cuadra, está raro. Entonces el Señor, su infinita misericordia, manda un mensaje por medio de una persona elegida para ello y muestra qué está pasando. Eso en ese caso es presente. Pero también el Señor puede mostrar un mensaje de algo que aconteció en el pasado para yo entender qué está pasando con mi presente. Muchas veces lo hemos visto, ¿sí? Cuando uno ora y le dice, Señor, ¿yo por qué soy tan grosero? Es un ejemplo. Entonces el Señor te lleva al pasado y te da un mensaje del pasado, de tu pasado. Y eso es un mensaje que te ayuda a explicar el presente. En ese caso también es una profecía, pero es una profecía que viene del pasado. Entonces, esa es una enseñanza. La profecía no es solamente cosas del futuro, ¿no? Y el profeta no es un adivino. Eso es diferente. La profecía es un mensaje que Dios le da a un hombre que él elige para dárselo al pueblo. Eso es todo.
¿Listo? En el caso de Isaías 22 es una profecía futura porque aquí Jesús no había venido. Por eso él dice, pondré en el futuro. Cuando venga ese Eliakim, o sea, Jesucristo, voy a poner sobre su hombro la llave de la casa. Pero en Apocalipsis ya Jesús vino, resucitó, está en el cielo, entonces él dice, ya tengo la llave. El que la tiene, tiempo presente para la época de Juan, que Juan es el que recibe la revelación de que leemos en Apocalipsis, entonces él está escribiendo ya en presente, ya la tiene el Señor. O sea que esto ya para la época de Apocalipsis 3:7, cuando lo recibe Juan, ya Jesús tiene la llave, ya se ha cumplido esto que se profetizó en la época de Isaías. ¿Es claro? ¿O hay alguna pregunta? Esto es bien importante entenderlo. ¿Listo? Ambas son profecías, ambas son mensajes del Señor que le da un profeta. Aquí el profeta se llama Isaías y aquí el profeta se llama Juan. ¿Listo? Hay un mensaje para su pueblo. En esta época de Isaías, el mensaje era para el pueblo de Judá. Y en este caso, Apocalipsis 3:7, el mensaje es para los que van a vivir en la época de Filadelfia, de la generación de Filadelfia, 1755, 1888. ¿Alguna pregunta? Bueno, espero que esto lo hayamos entendido bien. Entonces, la hermana Jessica dice, aquí hay algo diferente. ¿Qué es lo diferente? El hombro. Bueno, entonces esto se pone chévere porque no hemos encontrado realmente el apoyo bíblico para decir qué es la llave. Pero el Señor acá me da otra clave. Adivinen qué palabra debemos buscar en la Biblia ahora. Para poder encontrar qué significa la palabra llave, yo tengo que buscar ahora otra palabra. ¿Cuál cree usted? La palabra hombro. Claro. Ahora tengo que buscar la palabra hombro. Pero no cualquier hombro me va a servir. ¿Qué hombro me sirve? ¿Cuáles hombros? ¿Mm? ¿A quién le van a poner la llave sobre el hombro? A Jesús. Exacto. Entonces debo buscar algo que me hable del hombro o de los hombros. ¿De quién? De Jesús. ¿Sí? Entonces tengo que rastrear la palabra hombro porque esto también es simbólico, no es literal. ¿Sí? Eso también es simbólico. Entonces ahora tengo que rastrear la palabra hombro para poder llegar a encontrar qué es la palabra llave. Bien, así es la palabra de Dios. Es un rompecabezas. A mí me encanta. Y es muy chévere. Entonces, bueno, ¿cuántas veces aparece la palabra hombro? Entonces usted vaya aquí a la herramienta en internet o a su Biblia en el celular, la que a usted le guste más, y va, toda Biblia en el celular tiene un buscador. Y usted anota, voy a buscar los versículos que tengan la palabra hombro. Entonces usted vaya y hace clic acá y dice, uy, son 34 versículos que tiene la palabra hombro. Listo. Pero el asunto es que yo tengo que buscar un versículo o versículos que me hablen de la palabra hombro, pero con referencia al Mesías, al Señor Jesucristo, o sea, los hombros del Señor Jesucristo. ¿Ok? Porque aquí Isaías 22:22 y Apocalipsis 3:7 ya me está limitando que esto tiene que ver con Cristo. Entonces, usted va a encontrar diferentes versículos, ¿sí? Que Génesis 9:23, Sem, Jafet tomaron un manto y lo pusieron sobre sus hombros y caminando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre. Este es el momento en que descubren la desnudez de Noé. Este como que no nos sirve mucho porque estos hombros son los hombros de Sem y Jafet. No nos sirve. Usted va al siguiente versículo. Génesis 21:14. Se levantó pues Abraham muy de mañana, tomó pan y un odre de agua y los dio a Agar, poniéndoselo sobre el hombro. Y le dio al muchacho y la despidió. Bueno, este versículo yo creo que no nos sirve porque está hablando del hombro de quién.
de Agar. ¿Sí notan? Aquí está hablando de los hombros de Sem y Jafet, acá está hablando de los hombros de Agar. Tengo que seguir buscando, seguir buscando. Aquí, Génesis 24:15. Y sucedió que antes de haber terminado de hablar, he aquí que Rebeca, hija de Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, salió con el cántaro sobre su hombro. No, eso tampoco nos sirve porque esto está hablando acá del hombro de Rebeca y esto es literal, no es simbólico. Y así usted sigue. Mi consejo, que yo he visto que funciona, es que usted empiece por el libro en donde usted está parado. ¿Sí? Si usted encontró la palabra hombro que necesita buscar y rastrear en la Biblia y está en Isaías, pues váyase a Isaías. ¿Sí? Primero a Isaías y luego se va a otros versículos. Probable el Señor dejó la clave ahí en el mismo libro de Isaías. ¿Sí? Entonces vámonos a Isaías. De acá usted puede mirar todas las veces que aparece la palabra hombro en cada uno de los libros, aquí a la derecha. Entonces usted va acá a Isaías, mire. 7 veces está la palabra hombro en Isaías. Pero perfecto, bonito. Vamos a ver acá entonces. Usted diga, ahí, ese es. Si usted ve que alguno de estos versículos que vamos a leer rápidamente sirve. Entonces, mucha atención. A ver. Isaías 9:4. Porque tú quebrarás el yugo de su carga, el báculo de sus hombros y la vara de su opresor, como en la batalla de Madián. Tú quebrarás el yugo de su carga, el báculo de sus hombros. Bueno, acá me toca mirar un poco más el contexto. Voy a ver otra pestaña, a ver de quién está hablando. Esto como que puede servir. Vamos a ver. El pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. A los que habitaban en tierra de sombra de muerte, la luz ha resplandecido sobre ellos. Esto es mesiánico. Multiplicaste la nación, aumentaste su alegría, se alegran en tu presencia como en la alegría de la cosecha, como se regocijan los hombres cuando se reparten el botín. Porque tú quebrarás el yugo de su carga, el báculo de sus hombros y la vara de su opresor, como en la batalla de Madián. ¿De qué hombros está hablando? Observemos a ver, ¿de qué hombros está hablando aquí este versículo? ¿Alguien? Porque tú quebrarás el yugo de su carga, el báculo de sus hombros. Yo estoy viendo ahí a Jesús. Que el Señor va a quebrar el báculo de los hombros de Jesús. Jesús va a quedar de los hombros de nosotros, pareciera que es. Sí, no sé. Él es el que quebra el yugo, ¿no? Él es el que quiebra el yugo y la carga de nuestros hombros. No sé. Del pueblo. Sí, aquí yo veo que no se está hablando de los hombros de Jesús, más bien de los hombros del pueblo, de lo que tienen están cargando el pecado, ¿sí? Todo lo que hemos hablado, todo lo que cargamos nosotros. El yugo de su carga, el báculo de sus hombros. Báculo es como eso que usan para guiar las ovejas, que tiene una forma de gancho al final y que con eso le cogen la cabeza a la cabra. Pero en este caso es en un sentido, ese báculo es del enemigo. ¿Sí notan? Porque dice acá, y la vara de su opresor. Ahí está la clave. Entonces dice acá que ese Mesías va a quebrar el yugo, el báculo y la vara del opresor, como ocurrió en la batalla de Madián. Y en el verso 2 habla de ese pueblo que estaba en tinieblas, pero ha visto gran luz, y a ese pueblo es el que le va a quebrar el yugo, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿nos sirve este versículo para explicar la llave de David? No nos sirve, porque está hablando de los hombros del pueblo. Necesitamos un versículo donde habla de los hombros de Jesús. Vamos al siguiente. Estamos haciendo, lo de menos es decir, es esto y ya, yo les muestro el versículo, pero no, es para que ustedes miren cómo es que Guillermo Miller estudiaba, cómo es que nosotros debemos estudiar, porque esto viene del Señor, ¿sí? Con paciencia, y usted va al otro versículo. Entonces vamos al otro. Isaías 9:6 aparece la palabra hombros. A ver usted qué opina. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero,
Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Qué opina usted? ¿De qué hombros está hablando? De Jesús es que estaba, qué pena, es que estaba buscando soberanía, me llamó la atención, ¿no? Y soberanía tiene también que ver con autoridad, casualmente. Y sí, ahí yo pienso que los hombros de Jesús, para mí es claro. Un Es, niño nos ha nacido, es Jesús. Admirable, dice su nombre es admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz, con eso es nombres una de Jesús. profecía mesiánica por excelencia, sí, eso es. En la ciudad de David nos ha nacido un hijo, sí, cuando dijeron los ángeles. Bueno, entonces hemos encontrado un candidato muy bueno. Entonces vamos a leerlo aquí en Isaías 22 y vamos a enfrentarlo con Isaías 9. ¿Listo? Bueno, vamos aquí. Vamos a leer primero el versículo aquí. Hermana Jessie, si quiere, ayúdenos, por favor. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Bien, vamos a leer qué está aquí abajo. Hay una crucecita acá encima de soberanía. Es una anotación que hacen las Biblias para decir de qué otra forma se puede traducir una palabra. Y la Biblia de las Américas tiene ahí una anotación, que es esta que ponen ellos acá. A ver, les muestro para que usted se fije que a veces lo ponemos aquí para cuando leemos los salmos. Mire, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado y la soberanía, acá hay una anotación. Dice, o el gobierno, o sea, es otra forma de traducirlo. ¿Listo? Eso es lo que hemos colocado allí. Y entonces, eh, usted también se puede ir a otras Biblias a ver cómo esas otras Biblias tradujeron esa misma partecita. ¿Sí? Y yo encontré estas, que en la King James Version, la versión en inglés que usaban los pioneros, se traduce como gobierno. En la Reina Valera del 60 y en una Biblia que se llama JBS, se traduce como principado. En realidad todos son como sinónimos. En la versión Reina Valera, la última Reina Valera que han sacado, la 2015, dice dominio. Y en una Biblia que se llama Palabra de Dios para Todos, la PDT, lo traducen como autoridad. La JBS es la Biblia Jubileo. Jubileo, sí. Entonces, ¿notan? Todas esas traducciones. Listo. Entonces, ahora vamos a enfrentar Isaías 9:6 con Isaías 22:22. Vamos a enfrentarlo acá. Isaías 22:22 me dice que sobre el hombro del Mesías se colocará ¿qué cosa? La llave de la casa de David. Ahí está. Y en Isaías 9:6 dice que ¿qué se le va a colocar al Señor Jesús sobre sus hombros? Mira, ahí está. ¿Y lo ven? ¿Qué se le va a colocar al Señor Jesús sobre sus hombros? La soberanía. Blanco es, gallina lo pone y frito se come. ¿Qué significa la palabra llave? Aquí ya con esto lo tenemos. A ver, ¿alguien? ¿O todavía no es claro? Tranquilo, no es. Diga, a mí no me quedó claro, no entiendo esto. Puede decir, Buenas, hermanos, Dios les bendiga. Bueno, hermana yo creo Doris. que claro dice que es la soberanía y soberanía es como sinónimo también de dominio, ¿verdad? E igual a poder. Entonces, para mí, desde que miramos al comienzo de hace 8 días, sería la palabra poder, el poder de nuestro Señor Jesús, pienso yo. Ciñámonos a la palabra, hermana. Mire, aquí la Biblia, porque la Biblia es su propio intérprete. Acá en Isaías 22:22 me dice, la llave de la casa de David la va a poner el Señor sobre su hombro. ¿Sí?
¿Qué le van a poner en el hombro al Señor Jesús? La llave de la casa de David. Y en Isaías 9:6 me dice que la soberanía reposará sobre sus hombros, los hombros del Mesías. ¿Qué piensan ustedes? Medítenlo, medítemos. ¿Qué significa la palabra llave en sentido simbólico en la profecía? Pues pienso eso, hermano. El soberano, ¿quién es? Pues Él. Es la soberanía total que tiene nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Lo interpreto yo así, no sé. Bueno, vamos a leer, hermana Doris, los dos. Vamos a leer los dos. Yo le voy a hacer preguntas y usted me ayuda, ¿vale? Y aquí entre todos vamos a hacerlo. A ver, vamos a Isaías 22:22, con calma. Esto es una profecía del futuro, porque el Mesías no ha venido para la época de Isaías. ¿Listo? Para ponerlo en su contexto. Esta es una profecía que le da el Padre a Isaías. Y le dice a Isaías, va a venir un redentor. Quiero que se lo comuniques al pueblo y va a tener estas características. Hermana Doris, ¿cuál es la primera característica que el Padre le da a Isaías de ese redentor, según lo que hemos subrayado? Donde dice, pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Eso. Cuando Él abra, nadie cerrará. Cuando Él cierre, nadie abrirá. Esta es una característica que va a tener ese Mesías, que la llave de la casa de David estará sobre su hombro. Muy bien, hermano. Ahora, en Isaías 9:6, hermana Doris, vamos juntos, dice, en este versículo, Dice, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros. ¿cuál Y es la se primera llamará, característica ahí? No, no leamos más ahí. Ya sabemos que es, discúlpeme que la corte, es que es para que no se nos pierda la idea, ¿sí? ¿Cuál es la sí, primera característica que nos da Isaías 9:6? Que el Señor nos da Isaías 9:6. bueno, que es un niño que es nacido, nos es dado y que también tiene la soberanía que reposará sobre sus hombros. Eso. O Venga, sea, pero sí, señora. ¿por qué en Isaías 22:22 habla en singular? Dice sobre su hombro y aquí dice reposará sobre sus hombros. ¿Es igual lo mismo? Sí, es lo mismo. Ahí no, es lo mismo, es lo mismo. La idea es la misma. Es una forma de expresarse. Es como cuando uno dice en español, oiga, métale el hombro a eso. ¿Qué está diciendo uno? Eso es figurado, ¿no? Métale el hombro a eso. ¿Qué está uno diciendo en español cuando dice uno esa frase? Métale toda la fuerza. Eso, toda la atención, todo el interés, todo su prioridad, ¿sí? Métale el hombro a eso. Sí, pero uno también puede decir en español, uy, estoy hasta los hombros de esa situación. ¿Qué está diciendo? Es otra figura que usamos en español. Estoy ya fastidiado, cansado. Eso, ya no doy más, sí, ya estoy con el agua hasta el cuello, dice uno, sí. Son diferentes expresiones, pero la idea es que uso la palabra hombro para expresar una idea, o sea, es una metáfora. No es literal que cuando yo digo yo tengo el agua hasta el cuello, no es que literalmente yo me esté ahogando en una piscina, en un mar o en un río que tengo el agua hasta el cuello, no, es una expresión, ¿sí? Entonces acá el Señor usa expresiones metafóricas para expresar una idea. Y como bien lo dijo la hermana Doris, acá dice el Señor que ese redentor va a venir como un niño. Eso es una característica. Él no iba a venir ya adulto, no, va a venir como un niño como todos nosotros. Van a ser, ¿sí? Que cómo lo iba a hacer ellos todavía no sabían, pero eso iba a ocurrir así, ¿ok? Y la soberanía reposará sobre sus hombros. Otra vez la misma característica. Entonces usted compara las dos características, estas dos que están subrayadas, hermana Doris. Ahora sí, ¿qué significa la palabra llave? Con estos dos versículos, con lo que está subrayado, ¿con qué palabra puede sustituir usted tranquilamente la palabra llave?
Ay, pues yo sentido. no sé, yo pienso que es como su reinado. No, hermana, pero mírelo acá, ahí está en Isaías 9:6 la respuesta. Yo la quiero llevar a usted, que usted mire usted misma la respuesta en Isaías 9:6. ¿Con qué el Señor, acá ya no usa la palabra llave, ¿sí nota? En Isaías 9:6 ya no está la palabra llave, Pues la ¿o sí? soberanía, Eso, amén, amén. ¿Ya? ¿Sí ve? Sencillo. La palabra llave, el Señor la asocia con soberanía. Y esa es la respuesta. No hay nada más que hacer. Como dice el hermano Mille, ya no busque más, ya. ¿Sí? Nosotros tenemos que aprender a lo que el Señor diga. No más. Tenemos que ceñirnos a lo que dice la palabra del Señor. No más, ya, no le agregue, no le quites que yo pienso. No, ya, soberanía. Entonces, si nosotros cogemos esta palabra soberanía y la ponemos en los otros versículos que hemos visto, nos tendría que funcionar correctamente y tendría que tener sentido todo. Entonces vamos a hacerlo. Esta, por ejemplo, cuando le vi, caí como muerto a sus pies y él puso su mano derecha sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vive y estuve muerto. Y he aquí estoy vivo por los siglos de los siglos y tengo la soberanía de la muerte y del Hades. ¿Usted le suena así concreto, bien la idea? ¿Le cuadra? Soberanía, sí, me equivoqué. ¿Sí ven? Eso es lo que dice allí la regla de interpretación. Cambie la palabra y si tiene un sentido, bien, porque usted no está forzando la palabra. Acá no la estamos ya forzando porque encontramos una evidencia en la Biblia. ¿Sí notan? Ya la Biblia nos está diciendo usted puede reemplazar la palabra llave por soberanía y le va a quedar correcto, sin temor a equivocarse. Bendito sea el Señor. Entonces, sigamos con el ejercicio acá. Soberanía. Ahora el otro versículo, Mateo 16, 18 al 19. Yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo te daré la soberanía del reino de los cielos y lo que ates en la tierra será atado en los cielos y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. ¿Tiene sentido? Vamos a subrayar la palabra. La soberanía es algo que se le otorga a alguien, un poder. Entonces, los que dijeron poder o potestad estuvieron cerca, estuvieron muy cerca, ¿sí? Porque la soberanía tiene que ver con poder, potestad, control o autoridad sobre algo. Realmente muchos estuvimos cerca, ¿sí? Pero pues la palabra de Dios es certera, ¿no? Es la más exacta, es soberanía. Aquí en esta. No, nos falta una. Hay de vosotros, intérpretes de la ley, Lucas 11:52. Hay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la soberanía del conocimiento. Vosotros mismos no entrasteis y a los que estaban entrando se lo impedisteis. ¿Mm? La soberanía la soberanía es un poder que se otorga sobre una jurisdicción, sobre un territorio o sobre un campo de acción que se le da a alguien. ¿Ok? Y vamos a ponerle aquí, mire, usted puede ponerle ahora en este versículo, en lugar de la llave de la casa de David, usted puede poner la soberanía de la casa de David. Y usted empieza ahí a descubrir, sí, que ya el Señor se está refiriendo a algo más diferente, algo profundo aquí. Y en Apocalipsis 3:7, vamos a ponerla en Apocalipsis 3:7, que es el objeto de estudio. Acá. Y escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, el santo, el verdadero, el que tiene la soberanía de David.
el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre. ¿Listo? Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Un aporte? Bueno, en esta última no me queda muy claro. Cuando hablo de soberanía de David, si estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo, o fue que David fue tan soberano como Jesús. Ah, esa es ya la otra parte. Todavía no sabemos qué significa la frase. Solamente sabemos qué significa la palabra llave, ¿sí? Buena pregunta. Claro, aquí todavía Ah, no listo. sabemos a qué se refiere. Es verdad, aquí solamente llegamos hasta la palabra llave. ¿Listo? Ahora, pero la idea es que entendamos todo el proceso que seguimos para poder llegar a poder reemplazar con seguridad esta palabra, o sea, con la veracidad que nos da el Señor a través de su palabra. Bien, o sea, yo tengo que ir rastreando la palabra por toda la Biblia. A veces voy a encontrar otra palabra que me va a ayudar a la palabra que estoy buscando. En este caso estábamos buscando la palabra llave y nos quedamos sin versículos, pero el último versículo me dio una información adicional. Hombro. Esa llave va a estar sobre el hombro del Salvador o sobre sus hombros. Entonces, ahí nos fuimos a buscar la palabra hombro, a rastrearla otra vez en la escritura, pero ya los hombros que tengan que ver con el Redentor. ¿Sí notan el ejercicio que se hizo? Y acá encontramos el versículo, en el mismo Isaías está la respuesta. Ya en Isaías 9:6 me dice que el Señor va a colocar la soberanía sobre sus hombros. Ya no me dice llave, me dice soberanía. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que la palabra llave significa soberanía. Muchas veces no va a estar las palabras así tan fácil en la Biblia. Por ejemplo, si hubiéramos visto el ejemplo de cuernos, pues es muy fácil porque en Daniel 7 un ángel dice, un cuerno significa un reino, un rey. Entonces, pues ya está fácil. ¿Listo? Pero en este caso la palabra llave no estaba tan fácil. Bien que nos tocó escarbar, escarbar. Ujú. Entonces, eso es para que miremos que pues el Señor dejó la palabra así para los que de verdad quieran buscar la verdad de corazón, pues va a tener que haber un esfuerzo, hermanos. Esto no es de que yo me siente ahí y espere a ver qué me dicen y yo no haga nada. Es mi responsabilidad estudiar la Biblia, si no así no vamos a crecer, hermanos. Mi responsabilidad mirar lo que se dijo acá en la verdad será libre, saber si es que es verdad o qué, con dónde está el apoyo bíblico. Eso es de cada uno, ¿ok? No dar todo por sentado. eh, y también que usted si tiene dudas de temas en la escritura, pues estudie. Hay que estudiar, hermanos. Bueno, que esto es muy difícil. Pues es difícil eh, porque no estamos acostumbrados, no tenemos la disciplina tal vez, queremos todo así como en el celular, que aprieto un botón y ya me da la respuesta. No, con el reino de Dios no, las cosas no son así. Además nosotros necesitamos desarrollar paciencia, necesitamos desarrollar con el Señor confianza. Muchas veces esto no va a ser tan fácil y yo tengo que clamar al Señor. ¿Usted cree que Guillermo Miller no llegó y se bloqueó muchas veces ahí y dijo, yo no entiendo esto? Y entonces, ¿qué hacía Guillermo Miller? Vaya y busque al Señor. Señor, dime qué significa esto. Y él no avanzaba hasta que el Señor no le contestaba, ¿sí? Y el Señor le mostraba por allá otro texto que él no había visto. Y dijo, ay, mira, acá está la respuesta. Yo no había visto ese texto. ¿Ves? Entonces es una labor de que también el Señor nos enseña a depender de Él, de clamar, de que esto no es de eruditos, esto no es del que estudió teología, no, no, no. Y la palabra está abierta para el que quiera, el que estudió, no estudió, el que, o sea, el que quiera, mejor dicho, con un corazón humilde como el de un niño no baile y empieza a estudiar. Entonces, qué bonito, pues el Señor nos enseña, ¿no? Si Él hubiera dejado todo así, fácil, todo en bandeja de plata, no, nosotros no apreciamos las cosas del reino de los cielos. Es lo que yo pienso, ¿no? Si hay alguien que quiera añadir algo sobre este punto, pues puede hacerlo.
Sí, a veces la gente se desanima porque dice, uy, no, todas estas vueltas que hicimos solamente para saber qué es la palabra llave. Uy, pero lo que se aprende es maravilloso, hermanos. Esto vale la pena. Es muy lindo. Y dice la hermana White que no se esfuerza para buscar las perlas de la palabra, hermanos. Bueno, no me acuerdo exactamente qué es lo que dice, pero realmente es que no crece espiritualmente, ¿sí? Hay un esfuerzo. Esto es nuestro esfuerzo. Insistir, perseverar, ¿listo? Hasta que lo entienda con el Señor. Y no hay nada más hermoso y delicioso que Jesús mismo te explique a ti las cosas. Uy, eso no, eso es una maravilla. Bueno, ahora la gran pregunta. ¿Por qué la llave de David y no de otro? La soberanía, vamos a poner aquí entre corchetes, que ya sabemos qué significa la llave, soberanía. ¿Qué fue lo que se le dio a David de especial que no lo tuvo otro rey en la historia de Israel? ¿Qué fue lo o sea, el Señor nos está apuntando a David, o sea, busque la respuesta en la vida de David, ¿sí? Eso es lo siguiente que tenemos que hacer para poder saber qué es lo que quiere decir el Señor en este versículo de Apocalipsis 3:7. ¿Listo? Ya con la ayuda de Dios resolvimos la palabra llave. Significa soberanía. Ahora sí nos toca enlazarlo con David, porque él quiere que vayamos a David para saber qué es lo que está diciendo el Señor ahí. ¿Ok? ¿Cuál es la llave de David? ¿Qué es lo que se le dio a David que no se le dio a otro rey? Eso es lo que en la siguiente objetivo, ¿no? ¿Por qué no la llave de Abraham, de Moisés, de Job? No sé. Entonces, cuando el Señor pone una persona es porque ahí está la clave. Desde luego, hay que estudiarse la vida de David para poder llegar a saber qué es lo que está diciendo el Señor ahí. Bueno, entonces desde luego eso es muy amplio. Usted se puede demorar meses estudiando la vida de David, ¿sí? Solo para descubrir qué quiere decir el Señor ahí. Pero bueno, vamos a hacerlo aquí. Vamos a mirar, esta es pues la idea que mi estudio con el Señor pues tengo la respuesta del estudio que hice con el Señor, ¿no? Si de pronto no cuadra, pues usted está en todo su derecho de decir, no, no me cuadra, o bueno. Esa fue la gran pregunta que surgió en mi mente, hermanos, estudiando este tema. ¿Por qué la llave de David y no de otro? Pues bien, vamos a compartir un versículo y usted analícelo y me dice a ver qué, me dice, no, nos comparte a ver qué piensa usted de este siguiente versículo. ¿Listo? Voy a pedirle a la hermana Doris, si nos puede leer, claro está. Está en Segunda de Samuel, ya lo proyectamos. Segunda de Samuel 12, 19 al 20. Bueno, dice, pero viendo David que sus siervos susurraban entre sí, comprendió que el niño había muerto y dijo a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó del suelo, se lavó, se ungió y se cambió de ropa. Entró en la casa del Señor y adoró. Después vino a su casa y cuando pidió, le pusieron comida delante y comió. Bueno, toca ponerle la referencia, el contexto, ¿no? Esto es cuando David cae en pecado con Betsabé, ¿no? Todos conocemos la historia. Él se fija en Betsabé. David tiene un problema en su vida, ¿m? Una propensión allí que se forja en su vida con la cual el enemigo lo enlaza. Y al ver a Betsabé, no se aguanta y la manda a llamar, pero resulta que Betsabé es casada. Y él por quedarse con Betsabé manda a matar al esposo de Betsabé, que es Urías. Un pecado muy, muy oscuro en la vida de David, muy terrible. Y entonces él no es consciente de su pecado. El Señor envía a un profeta llamado Natán. Natán le cuenta una parábola a David y entonces en esa parábola se ve representado a David. David se enoja mucho con la parábola sin antes entender que esa parábola se refiere a él mismo. Pero después de que comprende que en la parábola es él mismo el que asesina y el que adultera,
él se pone muy mal. Y Natán le dice de parte de Dios las consecuencias de su pecado. ¿Ok? Es un momento muy duro en la vida de David, de mucha aflicción. Su hijo que tiene con Betsabé, el bebé, al parecer, cae en enfermedad, empieza a sufrir. La vida del niño peligra y David sabe que es culpa de él mismo por causa de su pecado. Y ahí es cuando vemos a David, ¿no? En su aflicción, Salmo 51, contra ti he pecado, Señor. Es algo muy duro en la vida de David. El niño dura enfermo 7 días y 7 días está David en agonía por la vida del niño. Él ayuna 7 días sin comer. Ora, está en aflicción con el Señor. Él siente el peso de su culpa, siente su responsabilidad. El Espíritu Santo le da el convencimiento de lo que cometió. Dice el Espíritu de Profecía que David está como en un sueño. Se despierta la conciencia de David y se da cuenta de tremenda cosa que hizo. Y en esos 7 días es su aflicción. Cuando este niño muere, pues todos los siervos dijeron, uy, ¿qué vamos a decirle al rey? Pero él se da cuenta por la forma de hablar de los siervos así, pausada, callada, se da cuenta que algo ha pasado y es que el niño ha muerto. Entonces David pregunta, ¿ha muerto? Y le dicen, sí, ha muerto. Y miren la reacción de David. Se levanta del suelo, se lava, se unge, se cambia de ropa, entra a la casa del Señor, adora, después vuelve a la casa, pide alimento, le dan alimento. ¿No notan algo allí? No sé si alguien quiera participar. Pues hermano, yo pienso que él tenía la esperanza que en medio de su ayuno, en medio de pedir ese perdón, eh, Dios, digamos, le escuchara y perdonara a la vida del niño, o no se lo llevara, digámoslo así. Pero cuando vio que no, ya la decisión del Señor fue esa, además que ya el profeta se lo había dicho que 4 tantos tendría también que afrontar. Yo no sé si ese fue el primero. Pues él ya se levanta y como quien dice, Señor, lo que tú digas está bien hecho. Y por eso él se levantó y cambia sus ropas, come, alaba, en vista de que esa fue la voluntad del Señor. Y ya, digámoslo, se lo había anunciado, ¿cierto? Pues pienso yo eso, no sé. Sí, señora, pues la reacción de David, ¿no? Pasar de un momento de dura aflicción a un momento donde ya todo pasó. Bueno, acá hay 2 cosas que me llamaron la atención. Lo voy a hacer en forma de preguntas para que todos reflexionemos. ¿Dónde está el cordero por el pecado de David? O sea, ¿dónde él hace el sacrificio por su pecado? Porque eso era lo que se debía hacer en esa época. Si uno cometía un pecado, uno tenía que ir al santuario y ofrecer un cordero, darse, hundirle una daga para matarlo y de ahí en adelante el sacerdote se hacía cargo y lo ofrecía sobre el altar. En esta historia, ¿dónde David ofrece el cordero de su pecado? Esa es la primera pregunta. ¿Será la muerte de su mismo niño, de ese primogénito? Si era el primogénito, él o tenía más hijos. Digamos que era el primogénito, pero entre Betsabé y él, ¿no? Pero entre las otras esposas él tenía ya más hijos, Absalón, Adonías, etc. Mm, Sí. El hijo es consecuencia de su pecado. O sea que él no sacrificó, no hizo eso, por lo visto. No lo hizo. Lo siguiente que usted puede ver ahí es a dónde se fue David después de que ya supo que el niño había muerto. Él se lava, se cambia y Se a dónde se va. unge también.
Ungirse en ese momento es perfumarse, es Ya. echarse cremita, sí, es una forma de ungir, es untar un líquido en el cuerpo. Pero perdón, hermano, ¿qué significado tiene el que él se hubiese ungido? No sé. Interesante, sí, señora, sí, ahí hay algo, claro. ¿Por qué se Sí, ungió? ¿A dónde se fue? porque cuando uno se aplica algo es para oler a rico y espiritualmente es olor grato al Señor, ¿no? Claro. ¿A dónde se fue David? Ahí está el versículo. A la casa del Medita Señor. Ahí adoró. eso. Pero dice, entró. ¿A dónde entró David? Ya lo vamos a ver. Si alguien tiene la respuesta, puede decirlo. ¿A dónde entró? Él entró a la casa del Señor y adoró. Interesante. Pero no entró a ofrecer un cordero por su pecado. Entró para adorar a Jesús, al Señor, justo después de que muere su hijo. Increíble. Ahora vamos a leer por qué él no ofreció cordero. La respuesta está, él mismo la da en Salmo 51. Vamos a pedirle a la hermana Lucy que por favor si nos ayude a leer. Eso está aquí en Salmo 51, 16, 17, hermana Lucy. Dice, porque no te deleitas en sacrificio, de lo contrario yo lo ofrecería. No te agrada el holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito. Al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Interesante. El Señor no quería sacrificio ni holocausto. ¿Qué quería el Señor? ¿Y qué quiere el Señor de nosotros como sacrificio? ¿Cuál es la mejor ofrenda que le podemos dar al Señor? El Eso, arrepentimiento genuino. el Eso no lo da espíritu el Señor. contrito. Eso. Perdón, me equivoqué. La hermana Jessie dijo el arrepentimiento. Eso lo da el Espíritu Santo, claro, yo lo debo Sí, pedir. sí, Exacto. exacto. Pero la mejor ofrenda que le podemos dar, que también la da el Señor, porque nosotros no nos podemos afligir por nosotros mismos, es el espíritu quebrantado, dice la Reina Valera, me gusta más la palabra quebrantado o contrito, y el corazón contrito y humillado ante el Señor. Esa es la mejor holocausto y ofrenda por el pecado que nosotros podemos ofrecer. La disposición a tener el espíritu quebrantado. A veces nos asustamos y decimos, no, yo no quiero, eso es muy duro, uy, no, cuando el Señor me regaña, me da duro, me da chancleta, eso es muy duro. No ve que esa es la forma en que tú vas a reaccionar y le vas a entregar tu corazón quebrantado a Jehová, y es el mejor sacrificio que le puedes ofrecer. El Señor, y David decía, no te deleitas en sacrificio. Este salmo lo escribió él en esos 7 días cuando estuvo en agonía. Él escribió ese salmo. Y tal vez él dijo, Señor, te voy a dar 1000 corderos. Dijo, no, David. Esto me lo estoy imaginando, hermano. No está escrito, me lo imagino. El Señor diría, no, David. A mí nada me sirve la multitud de sacrificios. Y en Isaías dice, estoy cansado de sacrificios y de bueyes y corderos y todo eso. No entienden lo que significa la justificación por la fe. Estoy cansado de eso. Y David comienza a entender la justificación por la fe. Y comienza a entender que esto no es de obras, no es de sacrificios, no es de corderos, no es de reforma pro salud, no es de guardar esto y lo otro y los diezmos y las ofrendas, no. El espíritu quebrantado y el corazón contrito y humillado. Esta es la base del cristianismo. Esta es la base
de la justificación por la fe. Es mi limpieza con el Señor lo que Dios quiere. El resto viene como consecuencia de esa transformación que el Señor ofrece a través de esta experiencia del espíritu quebrantado y el corazón contrito y humillado. Es ahí cuando David comienza a entender la justificación por la fe. Y entonces, por eso él, cuando pasa esto y ve que el Señor decide que el niño muere, ya David dice, ya pasó. Mi pecado ya ha sido perdonado. Por eso él va y entra a la casa del Señor para adorar. Ya no entra para ofrecer corderos. Porque el cordero que fue ofrecido, se fue ofrecido una sola vez y ese cordero se llama Cristo Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Eso lo entiende David. ¿Ven por qué es tan importante, hermanos, entender esto y lo que nos enseña el Señor a través de la hermana Alcida, del escudriñamiento, de las cadenas espirituales, todo esto todo este ministerio, hermanos, yo meditaba con esto que el Señor me ponía a estudiar, yo meditaba, la verdad, Sara Libres es un ministerio dedicado a la justificación por la fe realmente, porque eso es lo que quiere el Señor, limpiarnos y transformarnos. Lo que pasa es que no sabemos cómo se hace esto, no sabemos, nunca nos lo explicaron, no lo estudiamos, no sabemos cómo es que se hace esto. No sabemos cuál es la obra que yo tengo que hacer. Siempre hemos pensado que mi obra es salir a predicar, dar los diezmos, guardar el sábado, tomar la Santa Cena cada 3 meses. No, esa no es mi obra. Esos son resultados de mi caminar con Cristo. Mi obra principal es esta: corazón contrito y humillado, espíritu quebrantado. Para que meditemos, hermanos. Bueno, no sé si alguien quiera aportar algo. Hay otra cuestión bien interesante que vamos a entender cuál era la casa del Señor en la época de David. Es algo impresionante esto. Y vamos a pedirle el favor a la hermana Jessica si nos ayuda a leer el siguiente versículo también de la vida de David para mirar acerca de dónde era la casa del Señor, qué era la casa del Señor en esa época. Porque recordemos que cuando David va a tomar, digamos, va a derrotar a los enemigos, el culto, el servicio al Señor en el santuario estaba paralizado. No había servicio completo, digámoslo así. No había servicio, perdón. No había servicio. ¿Por qué? Porque Saúl había eliminado a todos los sacerdotes que estaban haciendo culto. Y fuera de eso, los filisteos habían capturado el arca del Señor. Y ellos la habían devuelto y la tenía por allí un levita. Porque esa arca representaba maldición para ellos, desde luego. Ellos la devolvieron. Y entonces David lo que quiere hacer es devolver el arca y restaurar el culto del Señor. Entonces vamos a mirar qué era la casa del Señor en ese Perdón, momento. hermano, Sí, señora. lo que me acordé que cuando él quiso hacerle fue templo al Señor, el Señor fue cuando le dijo que no, porque dice, hermano, Exacto. no lo había porque lo ahora la hizo fue su hijo Salomón, ¿verdad? No era para O él, sí, sea, no exactamente. había. Ah, ya. Sí, él quería hacerle casa al Señor. Pero vamos a ver cómo comienza todo. O sea, ¿dónde es el sitio de culto? ¿A dónde entra David? Si aquí él dice que entró a la casa del Señor, pero ¿cuál? ¿Sí? ¿En dónde? Vamos a leerlo, hermana Jessica. Dice 2 Samuel 6:17. Metieron el arca del Señor y la colocaron en su lugar, dentro de la tienda que David había levantado para ella. Y David ofreció holocaustos y ofrendas de paz delante del Señor.
Cuando David recupera el arca de donde estaba, bueno, eso es toda una historia y usted lo puede leer todo completo en 2 Samuel 6. Pero David prepara un lugar para el arca. David no lleva el arca a donde está el santuario, que era en Gabaón. Noten que aquí lo único que recuperan es el arca. ¿Y dónde ponen el arca? Dentro de la tienda que David había levantado para ella. Y allí se hace un altar adicional, donde David ofrece allí holocaustos y ofrendas de paz. Recordemos que holocaustos no son sacrificios por el pecado, las ofrendas de paz tampoco son sacrificios por el pecado, son sacrificios de dedicación y de agradecimiento. ¿Listo? Entonces, David mete el arca en una tienda y hace al frente un altar para ofrecer holocaustos. Esa era parte de la casa del Señor. El resto de muebles, ¿dónde está? ¿Dónde está el candelabro? ¿Dónde está el altar de bronce donde se ofrecen normalmente los holocaustos? ¿Dónde está la fuente de bronce? ¿Dónde está la mesa de los panes de la proposición? ¿Dónde está el altar de oro donde se ofrece el incienso? Vamos a leerlo aquí en el siguiente versículo, ¿listo? Atención porque esto es bien importante y es un cambio en la historia que lleva Israel, el pueblo de Dios. Aquí va, Dios, digamos, va a permitir acá una transición de cosas. Hermana Lucy, sí, le toca a su merced. No, le toca, perdón, es que me equivoco aquí. Sí, hermana Lucy, ayúdenos, por favor. Segunda de Crónicas, capítulo 1, 3 al 4. Aquí lo vamos a proyectar. Dice, entonces Salomón y toda la asamblea con él fueron al lugar alto que había en Gabaón, porque allí estaba la tienda de reunión de Dios, que Moisés, siervo del Señor, había hecho en el desierto. Pero David había traído el arca de Dios de Kiriat Jearim al lugar que había preparado para ella, porque le había levantado una tienda en Jerusalén. Aquí sucede algo por primera vez en la historia del pueblo de Israel y es que el santuario del Señor se divide en dos. Una parte queda en Gabaón, ¿listo? Y la otra parte en Jerusalén. Bien curioso eso. La parte que queda en Gabaón es la tienda de reunión, el altar de bronce en el atrio, con las cortinas del atrio. Allí en Gabaón estaba la fuente de bronce, en Gabaón estaba la mesa de los panes de la proposición, en Gabaón estaba la menorá, o sea, el candelabro de 7 brazos, y estaba el altar de oro donde se ofrecía incienso. Estaba casi todo, pero no estaba, digamos, el mueble más trascendental, que es el arca. No estaba el arca. Y un lugar santísimo sin el arca, pues no es nada, sin la presencia de Dios. O sea, en Gabaón estaba el lugar santo con el atrio y en Jerusalén estaba el lugar santísimo. Así quedó la cuestión. Ahora, David no lo hizo porque se le ocurrió. No, fue el Señor el que le dijo. Y David levanta una tienda junto a su palacio y en esa tienda lleva el arca, porque el arca estaba aquí en esta ciudad, en Kiriat Jearim. ¿Ok? Y él le prepara esa tienda, es una tienda, y allí pone el arca, o sea, quiere decir que esa tienda se convierte en el lugar santísimo. ¿Sí notan qué interesante lo que está pasando acá? Y el lugar alto de Gabaón queda sin lugar santísimo, solo el lugar santo. Y entonces cuando David entra a la casa del Señor,
cuando el niño muere después de esa aflicción tan dura, él va ahí al lado, él se alista y se unge porque va a entrar al lugar santísimo. Él, por eso dice acá, entró en la casa del Señor. Ahí ya no había atrio, ahí no había nada de muebles, lo único que había era un altar de holocaustos y la tienda donde estaba el arca. ¿Ok? Él entonces entra a esa tienda y entra al lugar santísimo. Ahora yo les pregunto, ¿notan algo raro ahí? ¿Quiénes eran los únicos que podían entrar al lugar santísimo? Los sacerdotes. Somos sacerdotes. Sí, sumo sacerdote. ¿Y podía entrar cualquier día, en cualquier momento? No, en el día de la expiación. O sea, una vez al año. Al- Sí, señora. Solamente los descendientes de Aarón era el sacerdocio porque el Señor lo estableció así. ¿De qué tribu era David? ¿Alguien se acuerda? De Judá. Sí, de la misma que va a venir el Señor Jesús, claro, porque David es descendiente, perdón, Jesús es descendiente de David cuando vino a esta tierra. O sea, si David es de la tribu de Judá, ¿por qué entra al lugar santísimo? ¿Por qué el Señor le permite levantar una tienda solo para dejar el arca? Y David tiene acceso al lugar santísimo. Ese fue el lugar donde él entró a adorar. Qué interesante. Él no adora en Gabaón. Ahora, el arca, recordemos que el arca la roban los filisteos porque los israelitas se ponen a sacarla en plena batalla sin consultarle al Señor. Los hijos de Elí sacan el arca abusivamente del lugar donde debe estar sin consultarle al Señor. Y por eso los filisteos terminan llevándose el arca. O sea, aquí, por causa de los pecados de Israel, se trastorna el culto del Señor. Y luego Saúl mata a los sacerdotes de Gabaón. O sea, no hay sacerdotes allá. Uno solamente escapa, que es Abiatar, hijo de Elí. Escapa y se va donde David y dice: David, Saúl nos mató a todos, solamente yo he escapado. Abiatar solamente queda. Pero Abiatar no está en Gabaón, no, él no quiere ir por allá ni aparecerse. Saúl con todo su ejército va y acaba con los sacerdotes del Señor en Gabaón por haberle ayudado a David a escapar, por haberle dado alimento, solo por eso. Entonces la situación era dura, difícil. El culto del Señor estaba trastornado, no había culto del Señor. Pero lo más curioso es que cuando se recupera el arca, el Señor no le dice a David: devuelve el arca a Gabaón y déjalo allá donde estaba. No, le dice: la vas a dejar en Jerusalén, le vas a poner una tienda. Y lo siguiente más tremendo aún es que David tenía acceso a ese lugar, sin ser descendiente de Aarón y sin siquiera ser levita. Los levitas, ellos estaban en el ministerio del santuario, pero no podían entrar al santuario, no podían entrar al lugar santísimo. Ellos ayudaban en el transporte del arca, en el transporte de los objetos sagrados, en la provisión de lo que se necesitaba en el santuario, pero no podían entrar al santuario, solamente los sacerdotes. Y al lugar santísimo, solamente el sumo sacerdote una vez al año. ¿Ok? Bueno, se me acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo. Les propongo que meditemos esto. Y bueno, el siguiente sábado seguimos. ¿Por qué el Señor hizo esto? Y no fue, Sí. hermano, ¿por qué no termina ese pedacito para saber? Bueno, sí, 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 es la voluntad del Señor, seguimos
un poquito más, a ver. Pero es que David no representaba a Jesús. Claro. Claro. Aunque digamos, no era tan evidente, ¿no? Digamos, para el que, digamos, no era evidente, digamos, de que eso, ¿qué representaba? Quiero decir, que podía entrar al lugar santísimo y que, Pero es que el único que puede ser el sumo sacerdote, si él era el paralelo, de igual manera él entró a comer los panes de la proposición también. si el sacerdote Abiatar precisamente fue el que le dio los panes cuando él huía de Saúl, porque él tenía hambre y él y su ejército. Entonces Abiatar le dice, lo único que hay es el pan de la proposición que vamos a cambiar por el nuevo, pero se los puedo dar si no han tocado mujeres, por lo menos. Él dijo, no, no hemos tocado mujeres. Entonces le dio los panes. Así es verdad. Entonces David tomó de los panes de la proposición también. Hermano, Ujú. me viene a la mente lo del ciego Bartimeo. ¿Por qué le grita a Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí? Yo siempre me he hecho esa pregunta, ¿por qué le dice hijo de David a Jesús? Bueno, tal Esa- vez con este estudio pueda tener más herramientas para descubrirlo. Sería bonito. Muy lindo también esa frase, hijo de David. ¿Y por qué el ciego Bartimeo lo llama así? Hay todo un estudio también. Bueno, sigamos. Este otro versículo es para probar de que es voluntad del Señor de que el arca se quedara allá. Miren, ¿ustedes se acuerdan que se sublevó Absalón en un momento de la vida de David? Se subleva su propio hijo, claro, consecuencia del pecado que cometió David con Betsabé, porque el Señor le había profetizado que en su misma casa se derramaría sangre, se levantarían. Entonces ocurrió y se cumplió con Absalón, primeramente. Y Absalón se subleva contra su padre, le quiere usurpar el trono y David tiene que huir de Jerusalén. David no se va a enfrentar a su hijo. Él dice, no, pues si el Señor me quiere seguir dejando como rey, seguiré acá en Jerusalén. Si el Señor quiere que sea Absalón, pues será Absalón. Sí, en eso ya hay mucha humildad de David y David se va. Y entonces en este versículo vamos a leer cuando el sacerdote, el sumo sacerdote, Sadoc, va a entregarle el arca a David, la saca de la tienda y como David tiene que huir de Jerusalén porque viene un ejército, el ejército de Absalón, él huye con toda su casa y Sadoc le saca el arca para llevársela donde está David y miremos qué dice David aquí, hermana María Doris, si es tan amable. Eso está en 2 Samuel 15:25. Pero dijo el rey a Sadoc, vuelve el arca de Dios a la ciudad. Si yo hallare gracia ante los ojos de Jehová, él hará que vuelva y me dejará verla y a su tabernáculo. ¿Ven la instrucción? Deja el arca de Jehová allá en Jerusalén. ¿Ves? Y David dice, si yo hallo gracia ante los ojos de Jehová, pues yo volveré y miren, me dejará verla y a su tabernáculo. O sea, él veía el arca. Esto es para probar que él veía el arca, que él tenía acceso allá, sin ser levita y sin ser descendiente de Aarón. Podía acceder al lugar santísimo. ¿Mm? Y es por eso David que era conforme al corazón de Dios. conforme al corazón de Dios. O sea, es un privilegio lo que tenía David. Imagínense, ahí se rompe como esa, digámoslo así, esa línea que llevaba en el culto al Señor, que por causa de los pecados el Señor tuvo que establecer los sacerdotes que sean descendientes de Aarón y que solamente podían entrar una vez al año al lugar santísimo. Es por la condición del hombre. Al principio, Aarón tenía libre acceso. Pero ¿qué pasó? Se mueren sus hijos por ofrecer fuego extraño. Entonces el Señor le dice a Moisés, dile a Aarón que no en todo tiempo entren, porque si no hago estragos, pues por la condición de nosotros como seres humanos. Entonces el Señor tuvo que limitar el acceso. Pero el Señor quiere estar con su pueblo, quiere estar con nosotros. ¿Ven? Y Él nos da la clave para llegar directamente al Señor.
escuchar su voz, tener una comunión directa con el Señor Jesús, que eso es lo que Él quiere y siempre ha querido. Y acá con David se da, porque es un hombre conforme al corazón de Dios y noten que David cae en un pecado terrible, pero justo después, esa es la gran justificación por la fe, justo después de haber caído en pecado, y él aprende la justificación por la fe y su pecado es perdonado, enseguida se va al lugar santísimo a adorar. Así. Tony, lo que pasa es que cuando se dice que es conforme al corazón de Dios, quiere decir que el arrepentimiento, no importa que haya caído David, el arrepentimiento de David ante Dios era conforme al corazón de Dios. Y nosotros no nos arrepentimos conforme al corazón de Dios, que es una gran diferencia. Qué buena enseñanza, hermana Elcira. Qué chévere. O sea, es el arrepentimiento genuino, conforme al corazón de Dios. No es que hayamos caído, David cayó y todos me dicen, pero David cayó, sí, pero David tuvo un arrepentimiento genuino conforme a la voluntad y al corazón de Dios. Por eso es que David era conforme al corazón de Dios. Y eso va a ser por eso le digo yo, no se alcanza hoy, pero se va a hablar sobre el arrepentimiento. ¿Qué es lo que Dios realmente? Y por eso hablaba lo de esta mañana, que es la raíz de pecado. Eso va ligado conforme al arrepentimiento. Debe ser conforme al corazón de Dios. Amén. Pero yo tengo una pregunta, ¿y cómo hace uno para saber cómo es conforme a la voluntad de Dios? O sea, yo por lo que aquí se ha leído, entiendo que es un corazón muy contrito, muy humilde, muy humillado ante el Señor. ¿Esa es? En lo Esa es la... personal no me puedo adelantar porque eso va a ser un tema que se va a tener después de... No se alcanza este sábado, pero va a seguir mirando todo lo que tiene que ver un arrepentimiento genuino. Nosotros muchas veces de verdad no tenemos un arrepentimiento genuino. No puedo adelantar más. Bueno, sigamos conectados, que eso hay mucho, mucho por aprender, hermanos, para que no perdamos el hilo, los temas de la hermana Elcira. Todo esto es impresionante, todo lo que el Señor está hilando y enseñándonos. Yo también quiero aprender eso del arrepentimiento genuino. Bueno, entonces, ya sabemos que David tenía libre acceso al lugar santísimo. Él podía estar delante del arca, y recordemos que el arca proyectaba la santa Shekinah, que era la presencia visible de Dios ahí. Entonces era el objeto más sagrado, el lugar más santísimo que existiese sobre la tierra, era el lugar santísimo porque ahí estaba la presencia del Señor. Y él tenía ese privilegio. David aprende la justificación por la fe. Él no sacrificaba corderos por su pecado. Él ya entra en el pacto que Dios siempre quiso establecer con Israel, pero que Israel no quiso entrar o no estaba preparado. Entonces el Señor tiene que hacer esto de los sacrificios como un pacto, digámoslo así, mientras tanto, hasta cuando se manifestara el Señor Jesucristo para aquellos que no podían entrar al pacto eterno. Y entonces David, sí vemos que participó de este pacto, entendió, lo aprendió, la justificación por la fe, y por eso tenía acceso al lugar santísimo, increíble. Hermana Jessica tiene un comentario. Sí, es que pues me llama la atención, ¿no? Que una similitud, no estoy queriendo decir que David sea igual, ¿no? Porque el Señor Jesús es único, pero nuestro Señor Jesús es, perdón, David, como rey y sacerdote, ¿no? O sea, fue rey y sacerdote, y asimismo son características del Señor Jesús, ¿no? Rey y sacerdote, me hace curioso. Interesante. Que David, aunque abiertamente no es sacerdote, hace las funciones como si fuese un sacerdote, pero no un sacerdote
de la orden de Aarón, o sea, de la forma en que hacía Aarón, ¿no? Bueno, eso es algo más allá que de pronto sí, la voluntad del Señor se puede ver, pero sí, es interesante. Otra cosa interesante Sumo es sacerdote sería, ¿no? Porque creo que en el lugar santísimo solo entraban claro, los sumos. exacto, y como él era una proyección de lo que iba a ser Cristo, ¿sí? Como sumo sacerdote en el santuario, él en su vida reflejaba muchas de las cosas que iba a ser el Mesías, así lo quiso el Señor. Entonces es impresionante. Por ejemplo, David, noten esto, David, cuando fue a presentar a su hijo como rey, a su hijo Salomón como rey, ¿en qué montó a Salomón? ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo lo presentó? ¿En un carruaje? ¿Cómo entró No, él a como, Jerusalén? como entró Unas, Jesús también, no fue en un asno. En un asno, en un burrito, ¿ve? O sea, eso que muchas de las cosas que hizo David las va a hacer Jesucristo. Él es una profecía, como una profecía viviente. Otra, cuando David, cuando huía de Absalón, ¿a dónde se fue? En esa aflicción tan dura que sintió David de que su propio hijo lo estuviera persiguiendo. ¿A dónde se fue David? ¿Alguien se acuerda? Él se fue al monte de los olivos, en profunda aflicción. Después Jesús va a hacer lo mismo, nuestro Señor sí, Jesús. porque sus propios hijos son los que lo persiguen, ¿no? Los que lo quieren Ujú. coger. Y esa misma noche de aflicción en el Monte de los Olivos arrestan a Jesús. Si notan, o sea, muchas de las cosas que hizo David reflejaban o proyectaban lo que iba a ser la obra del Salvador. Y ahora vemos que David tenía libre acceso al lugar santísimo. Es porque Jesús iba, en algún momento, iba a entrar al lugar santísimo, ya no de un santuario aquí en la tierra terrenal, sino del gran santuario celestial. Increíble. Pero, Tomitos, es que lo que yo veo que poder entrar, recuerde que el sumo sacerdote entraba, no le pasaba nada porque el pueblo estaba también se había puesto a cuentas, pero si no se ponía a cuentas, pues el sumo sacerdote podía morir, ¿no? Pero en este caso, el sumo sacerdote, llamemos su vida al paralelo que representa a Cristo. Cristo era sin pecado, ¿sí? Intachable, y por eso él asciende y por eso él podía entrar, llamemos el sacerdocio de Jesús, pues llamemos pues al lugar santo, lugar santísimo. Y si David se arrepentía conforme al corazón de Dios, prácticamente la justicia de Cristo lo cubría, él podía entrar normal. El problema era que no había ese arrepentimiento genuino. Amén. Así era, claro. Interesante. Sí. Vamos a terminar con la última diapositiva de esta parte. Recordemos, como bien lo dijo la hermana Doris, David quiso hacerle un santuario al Señor fijo, estable, digámoslo así, porque él se sentía mal. David en un momento se sintió mal. Pueden ver allí en 2 Samuel 7, donde él dice, yo habito en una casa de cedro y mi Señor está ahí en una tienda. Le dijo a Natán, yo no siento que eso sea correcto, increíble, ¿no? Y entonces él dice, no, yo quiero construirle algo especial. Entonces ahí el profeta Natán primero le dice a David, pues hazlo porque el Señor está contigo. Pero en la noche el Señor se le revela a Natán y le dice, no, ve y dile a David que no es mi voluntad. Él ha derramado mucha sangre y por eso no puede construir mi casa. La va a construir su hijo Salomón. ¿M? Pero él no me va a firmar a mi casa. El Señor le dice algo muy interesante a David. Soy yo el que le voy a firmar la casa a él. Dile a David que su reino será establecido para siempre. Imagínense tremenda cosa que le dice a un rey de Israel. Su reino va a existir para siempre. Claro, David entiende que va a existir para siempre es porque el Mesías va a venir de su casa, de su descendencia como hombre, ¿no? La parte humana de Jesús. Entonces David entiende el propósito del Señor y por qué tampoco no le es permitido construir la casa del Señor. Eh, y ahí entonces vemos un versículo donde David, enseguida que recibe esa información del profeta Natán, de nuevo se mete al lugar santísimo, ¿sí?
Hermana Lucy, si quiere ayudarnos con Tommy, esto. se puede Sí, decir señor. que esas promesas fueron hechas a él en Jesucristo, como la promesa que se le hizo a Abraham, pero era en la simiente. En la simiente, claro. Claro, aquí ya había pasado tiempo, entonces es interesante cómo el Señor Se confirma. renueva. Claro, se renueva este pacto y se renueva con David y se confirma lo que se le dijo a Abraham. Hermana Lucy, se nos fue la hermana Lucy. Hermana Jessica. Ujú. Dice, entonces el rey David entró y se sentó delante del Señor y dijo, ¿quién soy yo, Señor Dios, y qué es mi casa para que me hayas traído hasta aquí? Maravilloso. Libre acceso, mire, y se sentó delante del Señor, pues delante del arca. Ya sabemos a dónde entró, ¿no? Qué interesante esto. ¿Dónde se la pasaba David? Hmm, ¿Dónde se la pasaba David? En el lugar santísimo. O sea, es que imagínese usted teniendo el privilegio de tener el lugar santísimo junto a su casa, imagínese. El que ame al Señor, ¿dónde se la pasaría? Claro, si uno está cuenta, ¿no? Pues uno se la pasa ahí al lado, tal Eso le cual. iba a decir, hermano. ¿Mm? Fue tal su arrepentimiento, yo digo, pues yo no sé qué humano haya tenido de igual manera esa clase de arrepentimiento de David. Porque es que uno cuando lee ese Salmo 51 como que lo impregna a uno de que de verdad uno no se arrepiente como debería hacerlo. Ustedes lo decían, ¿no? Y lo dice la palabra. Tenía que estar a cuentas ese sumo sacerdote para entrar. Y él entró fue porque esos 7 días fue una preparación maravillosa de estar a cuentas con el Señor, de tener ese reencuentro con nuestro Señor. Maravilloso. Podía entrar y pues esa lección también nos queda para nosotros, ¿no? Que tengamos Sí, ese verdadero, sincero arrepentimiento, ahora dice Elcira, conforme al corazón del Señor. Que logremos eso porque me parece tremendo. entonces, Yo veo que eso es una promesa y una profecía, la vida de David. ¿A qué me refiero? A que hoy, como dice la hermana Helen White, nosotros por fe entramos al lugar santísimo. Y yo entro por fe cuando realmente, por eso es que todas esas cosas hay que tenerlas claras, como el perdón, el arrepentimiento, para poder realmente comprender qué es lo que el Señor realmente desea en nuestra vida. Inclusive, como lo miramos, el perdón también es un don de ¿quién? De Dios, imagínense. Todo viene de Él, pero por fe, eso yo lo veo profético a hoy. Total, muchos se quedaron en el lugar santo, pero otros por fe hemos entrado al lugar santísimo. amén. Algo que el Señor me enseñó también estas semanas. ¿Dónde estaba esa tienda con el arca? ¿En qué parte de Jerusalén? Pues Jerusalén es muy grande, ¿sí? Y sabemos que Jerusalén tiene 7 colinas. Y el palacio de David y la tiendita donde estaba el arca de Dios estaba en una de esas colinas. Y esa colina se llama el Monte Sión. Ahí estaba el arca. Oiga, no es ninguna coincidencia, ¿no? Por eso es que David, como dice la hermana Elcira, también es como una profecía para nosotros. Los 144,000, ¿dónde los vio Juan en el Apocalipsis? En el monte Sión. O sea que el Señor quiere reunirse con su pueblo directamente, tener una comunión así, de tú a tú, como la tuvo David, como la tuvo Moisés. Ese es el ideal del Señor. Siempre lo ha sido. Pedro Depende de dice, nosotros. pueblo santo, real Amén. sacerdocio, elegido por Dios. O sea, y ahí está, es que es eso, es profético. Amén. Dios dijo en el Sinaí, haré de ustedes una nación de sacerdotes, imagínense. O sea, él no quería que solo uno de los descendientes de Aarón, no, toda una nación de sacerdotes. Y los 144,000 es ese cumplimiento.
todos van a ser sacerdotes ahí. Lo que pasa es que la tribu de Judá tuvo ese privilegio porque en esa rebeldía los que se pusieron de parte de Dios fue la tribu de Judá. Creo que fue la rebeldía del becerro. Entonces ellos se ganaron ese privilegio. Entonces nosotros de parte de quién nos vamos a poner. Creo que es la tribu de Leví, si no estoy mal, la que se puso de parte. Perdón, me equivoqué, la tribu de Leví. Entonces, por eso cuando tú dices que solo era para ellos, no, es que ellos se ganan ese privilegio, fue porque se pusieron de parte del Señor en esa rebelión. Así Pero, es, pero así eso es. no quiere decir que era solo para ellos. Por eso también está el sacerdocio de Melquisedec. Ujú. Si Sí, me equivoqué de nombre, qué pena. y el Señor pues no era el ideal tampoco que solamente ellos, quiero decir, o sea, el objetivo del Señor era que todos fueran sacerdotes, una nación entera de sacerdotes para dar la palabra al mundo. Interesante. Pero sí, ellos se ganaron ese privilegio dentro de toda esa rebeldía, es verdad. Em, bueno, siento que el Señor dice, compartamos el último versículo porque este es como el wow, porque el Señor puso algo en el corazón de David y a mí me impresionó mucho esto. Eso está en el Salmo 27. David mismo lo escribe allí en el Salmo. Hermana Doris, Salmo 27:4 y ya con este, ahí sí concluimos. Miren, Una hermana cosa he Doris. pedido, una cosa he pedido al Señor, y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Amén. Oración contestada. Yo tenía idea que David había pedido esto. Impresionante. Claro, ahora uno entiende por qué, o sea, el Señor permite que lleven el arca y no la dejen allá en Gabaón, sino la dejen aparte en una tienda. O sea, el Señor le puso eso en el corazón a David y David fue fiel a ese anhelo que tenía. Y con esta firmeza lo dice, he pedido al Señor esto y lo voy a buscar. Y ese lo voy a buscar es, voy a decirle al Señor, ¿cómo logro esto? No, no por él mismo, sino, Señor, ¿qué tengo que hacer? Yo quiero entrar a tu presencia, yo quiero entrar allá al lugar santísimo, estar contigo, contemplarte y meditar allí en tu templo. Aunque no soy levita, no soy de la tribu de Aarón, ¿cómo hago? Pues bien, oración contestada. Ojalá esa sea nuestra oración también, ese anhelo que el Señor lo coloque si no lo tenemos. Bien, no sé si alguien quiere añadir algo más. Por mi parte ya he terminado. No, yo lo único que digo es que qué lindo es el Señor, qué misericordioso es, porque un hombre que pecó conforme lo que hizo David, y mire todo lo cómo caminó, cómo siguió con él, cómo le permitió todo esto, cómo le amó también, de qué manera tan especial David y Dios también a David. Es una muy bonita historia también, ¿no? Y de ejemplo también nosotros, digo, sí, Señor, uno cae tanto, débiles en muchas cosas, pero qué lindo cuando esto se reconoce de corazón y Él tiende su mano. Que dice por allá que vení y estemos, ¿qué? A cuentas. Siempre el Señor esperándonos. Claro que ya el tiempo también se está, ¿qué? También se está agotando y uno debe pensar mucho en eso. Pero es hermoso esto de la vida, ¿verdad? Muy hermoso. Para que meditemos, hermanos, ¿qué estamos buscando en nuestra vida? ¿A qué le metemos todo el esfuerzo? ¿A qué le metemos el hombro? ¿En dónde está nuestra vista? Esto era lo que buscaba David y en eso se empeñó toda su vida y el Señor se lo concedió. ¿En qué nos empeñamos nosotros para que meditemos? ¿Cuál es nuestro mayor anhelo? No sé si alguien quiera orar para finalizar. Listo, hermano. Hermano. Mucho gusto. Vamos a orar.
Padre eterno, querido Señor Jesucristo, nuestro sumo sacerdote intercesor, y a ti Espíritu Santo, y a los angelitos del Señor también damos gracias. Y gracias, Señor, por permitirnos escuchar este tema tan maravilloso, donde vemos reflejado tu justicia, tu amor, tu piedad, tu misericordia. Cómo no desechaste a David, permitiste que él también interiorizara todo lo que había pasado en su vida, reflexionara, se arrepintiera de corazón y le perdonaste, Señor. Y empezó también a caminar David contigo, hasta tal punto que le permitiste cosas que no se le deberían haber permitido, pero ese eres tú, Señor. Qué maravilloso es saber y entender la justificación por la fe. Síguenos enseñando, ayúdanos, Padre, porque qué fácil a veces nos olvidamos y está siempre como nuestra justicia propia por delante y caemos, pero ahí estás tú, Señor, siempre pendiente de nosotros, tendiéndonos la mano. Así que por favor, te suplicamos el perdón de todas nuestras faltas, nuestras culpas, debilidades, iniquidades, que nos laves, nos limpies, nos purifiques y enséñanos a caminar contigo. Enséñanos a aceptar tu justicia, Señor. Enséñanos o recuérdanos todos los días que tú estás ahí junto a cada uno de nosotros, Por eso dices, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta promesa linda quede grabada en nuestra mente y que así caigamos como caigamos, Señor, entendamos que tú estás ahí, que no te has ido, que velas porque nosotros podamos estar a paz y salvo contigo, aún a sabiendas, Señor, que el tiempo ya está muy cercano. Ayúdanos, por favor, y llévanos siempre de tu mano poderosa por el camino que lleva a la salvación. En tu nombre glorioso, Cristo Jesús, Príncipe de paz, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén y amén.